Título de la lección: El apóstol Pablo en Roma. Nuestro texto inicial se encuentra en Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, verso 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, de que su fe se divulga por todo el mundo. El tema de la epístola es la pecaminosidad universal de los hombres y la gracia también universal de Dios, la cual proporciona un camino por el cual los pecadores pueden ser perdonados y también restaurados a la perfección y la santidad originales. Este camino es la fe en Jesús, el Hijo de Dios que murió y resucitó y vive para reconciliarnos y restaurarnos. Cuando Pablo escribe esta epístola, su mente está llena de los problemas que han surgido en sus conflictos con los judaizantes. Se ocupa de las cuestiones básicas y les da respuesta mediante una presentación amplia de todo el problema del pecado y del plan de Dios para hacer frente a esta emergencia. Pablo muestra en primer lugar que todos los hombres judíos y no judíos han pecado y continúan alejados del glorioso ideal de Dios. No hay excusa para este alejamiento, pues todos, judíos y no judíos, sin excepción, han recibido algún grado de revelación de la voluntad de Dios. Por lo tanto, todos están con justicia bajo condenación. Además, los pecadores son completamente impotentes para liberarse por sí mismos de esa situación, pues en su condición depravada les es absolutamente imposible obedecer la voluntad de Dios. Los intentos legalistas de obedecer la ley divina no solo están condenados al fracaso, sino que también pueden ser evidencia externa de un arrogante rechazo generado por la justicia egoísta propia para no reconocer la debilidad del hombre y su necesidad de un Salvador. Solo Dios mismo puede proporcionar remedio, y esto lo ha hecho mediante el sacrificio de su Hijo. Todo lo que se le pide al hombre pecador es que ejerza fe para aceptar las condiciones necesarias para perdonar su pasado pecaminoso y fe para aceptar el poder que le ofrece para llevar una vida llena de rectitud, siempre buscando la santidad de Dios. Este es el Evangelio de Pablo, tal como se desarrolla en la primera parte de la epístola. Los capítulos restantes se ocupan de la aplicación práctica del Evangelio ante ciertos problemas que tienen que ver con el pueblo escogido y con los miembros de la Iglesia cristiana. Las palabras que quedaron registradas en Romanos fueron tan relevantes para Martín Lutero como lo fueron para Pablo cuando las escribió, y también son relevantes para nosotros el día de hoy. El apóstol Pablo escribió a los cristianos que increíblemente estaban viviendo en el lugar más inhóspito para ellos, en la capital mundial del Imperio Romano, ya que en ese tiempo sufrían persecución. En ese tiempo era sinónimo de lujo, poder, pecado y los más degradantes excesos de los líderes que estaban en el control del poder. Al visitar las iglesias de Galacia, Pablo descubrió que durante su ausencia los falsos maestros habían convencido a los miembros de que se sometiesen a la circuncisión y cumplieran con otros preceptos de la ley de Moisés. Por temor a que sus oponentes pudieran llegar a Roma antes que él, Pablo escribió precisamente esta carta a los romanos para evitar que ocurriera la misma tragedia. Pablo también escribió la epístola a los romanos, así como la de los Gálatas desde Corinto, en su tercer viaje misionero.
En su epístola a los Romanos, Pablo expuso los grandes principios del Evangelio, declaró su posición respecto de las cuestiones que perturbaban a las iglesias judías y no judías, y mostró que las esperanzas y las promesas que habían pertenecido una vez especialmente a los judíos se ofrecían también a los gentiles, que quiere decir no judíos. Para comprender la epístola a los Romanos es importante saber qué cuestiones perturbaban a las iglesias judías y gentiles. Por seguro que algunos problemas perturban a tu iglesia en la actualidad. Las amenazas pueden venir de afuera como de adentro. La posición que tomes comienza ahora mismo, pensando seriamente en cómo enfrentas las luchas que tienes. Es muy importante una autoevaluación y saber cuáles son tus motivos para estar en la iglesia y servirla. Por tu propio beneficio, compáralo todo a la luz de la palabra de Dios, la guía que nunca ha fallado. Es indudable que el contacto personal es la mejor manera de comunicarse. En la mayoría de los casos, podemos llamar por teléfono, enviar un correo electrónico, un mensaje de texto e incluso comunicarnos por Skype. Sin embargo, la mejor manera de comunicarse es personalmente, cara a cara. Por eso, Pablo anunció en su carta a los romanos que tenía la intención de verlos en persona. Quería que supieran que él iría y también por qué motivos. El gran misionero a los gentiles, Pablo, se sentía constantemente impulsado a llevar el Evangelio a lugares nuevos y dejaba que otros trabajasen en lugares donde ya se había establecido el Evangelio. En la época en que el cristianismo era joven y los obreros eran pocos, habría sido un desperdicio de valiosa energía misionera que Pablo trabajara en lugares ya penetrados. Él dijo: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Actualmente hay muchas fracciones que se desprenden de la Iglesia, y muchos de ellos justifican su salida para ir y tomar de la misma feligresía de la que salieron para fundar otra. Es muy claro los motivos y la obra equivocada que hacen. El propósito de Pablo no era establecerse en Roma. Su objetivo era evangelizar España. Esperaba obtener el apoyo de los cristianos de Roma para este proyecto. Podemos hoy aprender del principio que movía a Pablo para trabajar duro y buscar ayuda de una iglesia establecida para evangelizar un lugar nuevo. El deseo que tenía Pablo de servir debe motivarnos en todo lo que hacemos para expandir el reino de Dios. Leemos en Hechos capítulo 28, verso 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pablo finalmente llegó a Roma, pese a que fue como prisionero. Con tanta frecuencia nuestros planes no salen como anticipábamos, ni siquiera los concebidos con las mejores intenciones. Retrocediendo un poco atrás de esta narración, Pablo llegó a Jerusalén al final de su tercer viaje misionero con su ofrenda para los pobres de Jerusalén que había recolectado entre las congregaciones de Europa y de Asia Menor, pero le esperaban acontecimientos inesperados. Lo arrestaron y lo encadenaron. Después de estar preso por 2 años en Cesarea, apeló al César. Unos 3 años después de su arresto, llegó a Roma, y no de manera en que seguramente había pensado cuando le escribió a la iglesia de Roma sobre su intención de visitarla. No por los discursos de Pablo, sino por sus prisiones, la atención de la corte imperial fue atraída al cristianismo. En calidad de cautivo, rompió las ligaduras que mantenían a muchas almas en la esclavitud del pecado. No solo esto, sino también
Como Pablo declaró, muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La vida a veces da giros inesperados que al final resultaron ser buenos. Estas experiencias deben acrecentar nuestra fe y ayudarnos a confiar plenamente en un Dios todopoderoso en todas aquellas cosas de las que no parece haber salido nada bueno, pero siempre Dios las permitirá con un propósito bueno para nosotros y para los demás que estamos tratando de salvar. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es el saludo de Pablo a la iglesia de Roma. Si bien es cierto que Dios ama al mundo, Dios ama especialmente a los que lo han elegido a Él, a aquellos que han respondido a su amor maravilloso. Lo vemos en la esfera humana, amamos de una manera especial a los que nos aman. Con ellos hay un intercambio de aprecio mutuo, y el amor exige respuesta. Cuando no se recibe respuesta, el amor no alcanza su máxima expresión. Llamados a ser santos, o también llamados santos, es decir, declarados santos. Santos es la traducción del griego hagioi, que literalmente significa sagrados, y sagrado significa dedicado. Un santo es alguien que ha sido apartado para ser utilizado por Dios. Todavía puede tener un largo camino por recorrer en la santificación, pero el hecho de que esta persona tiene la disposición y haya escogido a Cristo como su Señor es lo que lo declara santo, según el significado bíblico de este término. La buena nueva del Evangelio es que la muerte de Cristo fue universal, fue para todos los seres humanos. Todos sin excepción han sido llamados a ser salvos en Él, llamados a ser santos, incluso antes de la fundación del mundo. La intención original de Dios era que toda la humanidad hallara salvación en Jesús. El fuego final del infierno era solo para el diablo y sus ángeles. El hecho de que algunos no aprovechen la oferta gratuita, la gracia divina que se les ofrece, no opaca la maravilla de ese regalo. Es como si alguien tiene una deuda de $100,000 en el banco y un amigo le regala inmerecidamente un cheque donde está escrito $100,000, pero nunca lo deposita en el banco, nunca hace realidad ese regalo. Para ser libre de la deuda del pecado, tiene que creer y actuar de acuerdo a la lógica de una persona inteligente. Antes de la creación del mundo, Dios ya te veía en su mente. Por eso es que no debes permitir que nada ni nadie, absolutamente nada, te impida aceptar ese llamado por tu propio bien. Leímos en nuestro texto inicial de Romanos capítulo 1, verso 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es muy probable que cristianos laicos fundaron la congregación en Roma, aquellos que, convertidos en el día del Pentecostés en Jerusalén, luego visitaron Roma o se mudaron allí, estableciendo la iglesia en Roma, la capital mundial del imperio de ese entonces. Es asombroso que en apenas unas pocas décadas después del Pentecostés, una congregación fuese tan ampliamente conocida. A pesar de la oposición, 20 años después de la crucifixión de Cristo, había una iglesia viva y ferviente en Roma. Esa iglesia era fuerte y fervorosa, y el Señor obraba en favor de ella. Tenían la fe viva, que incluía el sentido más amplio de fidelidad, es decir, fidelidad a la nueva forma de vida que habían descubierto en Cristo. A continuación tenemos 3 elementos que Pablo considera dignos de mención en la experiencia de los cristianos romanos. Número 1, llenos de bondad.
¿Dirían esto otras personas acerca de los nuestros? Al relacionarse con nosotros, ¿es la abundancia de nuestra bondad lo que les llama la atención? Número 2. Llenos de todo conocimiento. La Biblia enfatiza repetidamente la importancia de la iluminación de su palabra, la información y el conocimiento. Se anima a los cristianos a estudiar la Biblia y a estar bien informados en cuanto a sus enseñanzas. Te daré un nuevo corazón. Quiere decir, te daré una mente nueva. Al cambio de corazón lo acompaña siempre una clara convicción del deber cristiano y la comprensión de la verdad. Número 3. Podéis amonestaros los unos a los otros. Nadie puede prosperar espiritualmente si está aislado de sus hermanos creyentes. Debemos ser capaces de alentar a los demás y al mismo tiempo recibir ánimo de otros. Pensemos en nuestra iglesia local y la reputación que tiene en el vecindario, en su entorno. ¿De qué modo podemos ayudar a mejorar la situación si fuese necesario hacerlo? En mi visita a muchas iglesias he descubierto que muy pocos de los vecinos, estoy hablando de enfrente o a los lados del templo, sean verdaderos cristianos. La mayoría tiene un prejuicio hacia ella. Por eso es que es necesario ver la manera de cambiar esta realidad, por lo menos en las iglesias que he visitado. Se cumplen 500 años de la Reforma Protestante y ha habido muchas mejoras en todo el mundo cristiano, pero piensa, ¿cuán distinto sería hoy nuestro mundo sin ella? ¿Cómo nos afectaría hoy si retrocediéramos a las condiciones de oscuridad espirituales y sociales que imperaban en ese entonces? Hay muchos intentos de reunificar el mundo cristiano hoy otra vez, y si así fuese, ¿qué partes de sus posiciones deben ceder cada uno de los involucrados? ¿O sólo los cristianos protestantes deben ceder, voluntariamente o incluso por la fuerza, como fueron perseguidos por el así llamado Santo Oficio por cientos de años atrás? ¿Dónde queda el derecho inalienable de libertad de conciencia, pensamiento, expresión y creencias que todavía nos protegen hoy, aunque por un poco de tiempo más? Por eso debemos redimir y aprovechar el tiempo de vida que nos queda. Dejarlo sin resolver hoy puede ser demasiado tarde cuando nos decidamos, y eso si es que llegamos a tener vida para ese entonces. Recordemos que la salvación de la humanidad no es el resultado de una idea divina de último momento o de una improvisación que se volvió necesaria debido a un giro inesperado de los acontecimientos después del surgimiento del pecado, sino que surge de un plan divino para la redención del hombre formulado antes de la creación de este mundo y que estaba enraizado en el eterno amor de Dios por la humanidad recién creada. Este plan abarca la eternidad pasada, el presente histórico y la eternidad futura. Incluye realidades y bendiciones como la elección y el llamado a todo ser humano, a todos, aunque no todos responden positivamente, quiere hacer de cada uno de los que respondan parte del pueblo santo de Dios y ser semejantes a Cristo. La redención y el perdón, la unidad de todas las cosas en Cristo, el sellamiento del Espíritu Santo, la recepción de la herencia eterna y la glorificación. En el centro de este plan están el sufrimiento y la muerte de Jesús, que no fueron accidentes de la historia ni productos de una simple decisión humana, sino que tienen su base misma en el propósito redentor de Dios. Jesús era en verdad el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Queridos amigos y amigas, hoy es tiempo de oportunidad, tiempo de pensar hacia dónde vamos. No lo desperdiciemos con tantas distracciones que ahora, como nunca antes, este mundo nos ofrece. Busquemos de veras a Dios y hacer su voluntad revelada en la Santa Biblia.
No existe otro camino para la salvación, ni nadie más fuera de Cristo, ni en el cielo ni en la tierra puede salvar. Cada ser humano, que quiere decir toda carne, no importa su rango en esta tierra, deberá responder a un Dios amoroso y a las oportunidades que tuvo en hacer el bien, especialmente en su propia vida y beneficio. Que Dios te bendiga en la toma de decisiones importantes hoy. Son mis mejores deseos para ti. Les invitamos a escuchar el siguiente canto.